Seguimos en Punto de Partida, nos visita Jorge Álvarez, reconocido periodista, una marca registrada, diría un amigo mío, del periodismo santafesino, sobre todo a partir de un proyecto que marcó un antes y un después en Canal 13, como La Tierra y su gente. La idea es charlar un poco de tu trayectoria, Jorge. Bueno, y la tierra, gracias. No, gracias por venir. Y La Tierra y su gente siempre aparece. Bueno, que estoy pisándole los talones a Mirta Legrand, tengo 40 años, casi 40 años de programa, entonces es mucho. Sí, es mucho, y un poco lo que siempre me llamó la atención es la curiosidad, ¿no? Que es como un elemento inescindible de La Tierra y su gente, ¿no? Porque ahí hay muchos disparadores, me imagino, pero la curiosidad es uno y es central. Mira, Luis, yo lo primero que aclaro siempre con el tema de la historia de La Tierra y su gente es que nunca fue ni es un programa de carácter turístico, digámoslo. Si bien nosotros viajamos por todo el mundo, nunca fuimos tras un mensaje turístico. Lo nuestro fue contar historias y no promocionar lugares. Así lo hicimos en la India, en África, en Vietnam, en Kuwait, en fin, por Europa, por todos los lugares. Lo importante para nosotros era contar una historia, y a partir de ahí se generó La Tierra y su gente, que era un programa que yo ya hacía en Venezuela, y entonces intentamos contar historias, pero desde un punto de vista hecho por nosotros también. Eso era una novedad, porque acá venían todos documentales hechos por europeos o por porteños, poquito, y la nuestra fue hacer lo nuestro, es decir, la visión de un periodista santafesino, y así fue como trabajamos durante casi 40 años en los distintos lugares del mundo donde fuimos a contar historia. Y me parece que ese fue el valor más importante que tuvo nuestro programa, ¿no? Que era nuestro, sí. Que era de la región y que era la mirada mía de un periodista santafesino. Y visto en perspectiva, Jorge, teniendo en cuenta el proceso actual de los medios de comunicación, donde el enlatado, lo que viene de afuera, es cada vez más determinante, digo, el valor que tienen las producciones locales se realza, ¿no? Claro. Sí, fue así, esa es la historia de nuestro programa, y nos dio muchas satisfacciones, no solo por los premios ganados, sino por lo que significó, por las historias que contamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una de las historias más interesantes que tuvo mayor impacto fue la de Vietnam. Yo soy de una generación que creció leyendo sobre la guerra de Vietnam, y entonces una vez, un momento, dijimos, bueno, vamos a ver cuál era la verdad de la guerra de Vietnam, y nos fuimos a Vietnam. Fuimos los primeros periodistas latinoamericanos que llegamos a Vietnam, y ahí nos encontramos con un pueblo extraordinario, con un pueblo de una dignidad enorme, y con la verdad de una guerra que no era la que contaban los medios norteamericanos, ¿no? Ni los medios asociados a los norteamericanos. Sí, los medios occidentales. Claro. Y bueno, me parece que eso también lo descubrió la gente, ¿no? Cuando se impactó por los túneles de Cuchí, cuando no podía creer que la gente viviera bajo la tierra, y que le hicieran frente al ejército más poderoso del mundo, la gente no podía creer cómo un país de campesinos, de gente realmente muy humilde, le ganó al ejército más poderoso del mundo. Pero después, además, uno va descubriendo, cuando investiga, las mentiras de la guerra, ¿no? Eso es muy cruel, Jorge, ¿no? Claro, porque uno dice, pero fíjate con la habilidad con que te han mentido siempre, ¿no? Vos sabés que el inicio de la guerra de Vietnam se dio porque ellos dijeron que habían atacado una torpedera norteamericana en el Golfo de Tonkin. Y como ellos después de 50 años desclasifican los archivos, el gobierno norteamericano, sí. Cuando lo desclasificaron, aceptaron de que había sido una mentira. O sea que pelearon 20 años en Vietnam, mataron 1,5 millones de vietnamitas. Pasó lo mismo en Irak. Claro, está pasando con y está Siria. Pasando hoy con Siria, ¿no? Claro, y todo con una mentira. Entonces vos decís, no, muchachos, paren, porque no es así la vida, ¿no? Claro. La sociedad ha evolucionado, hemos evolucionado mentalmente, y yo creo que hoy, además de internet, la gente mentalmente evolucionó y ya
quiere comerse más cuentos, más mentiras. Sí, sí. Lo que pasa es que también el lobby de los vendedores de armas es muy fuerte. Mucha plata. Mucho dinero. Es el negocio más rentable del mundo, sí, Jorge, ¿no? Sí, sí. Uno, junto con los laboratorios de remedios y la droga, es uno de los más rentables. Sí. Entonces, el poder del lobby que tienen como claro. para generar estas ideas falsas, ¿no? Claro, sí. Muy duro porque en el medio queda la vida de la gente, ¿no? Entonces, las operaciones de prensa hoy son tan alevosas, es decir, quien tiene la gimnasia de leer y ver televisión y saber leer las noticias, las operaciones son tan alevosas, tan infantiles, por ahí si se quiere, que son intolerables, ¿no? Por lo menos a la conciencia humana, es decir, basta, no nos mientan más en la cara, ¿no es cierto? Están haciendo ahora con Venezuela, están haciendo un escándalo, hubo 3 muertos, es cierto, 2 estudiantes y un guardia nacional, pero ayer murieron 68 niños en Siria por un ataque norteamericano, y antes de ayer murieron 150, y de eso nadie habla. Entonces, sí. Digamos, estamos viviendo... Hay una selectividad, ¿no? Claro, estamos viviendo un mundo desequilibrado en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. En varios aspectos, pero en ese sobre todo, una injusticia de la lucha del fuerte, del poderoso contra el débil, que bueno, nosotros nos ponemos en la vereda de los débiles, ¿sí? Mencionaba recién lo de Venezuela, Jorge, y se me venía a la cabeza esta idea de el foco en Venezuela, país petrolero, pero criticándolo por la, entre comillas, falta de democracia, cosa que se puede discutir en una mesa. Vos tenés tu visión porque viviste en Venezuela. Sin embargo, por ejemplo, hablando de Medio Oriente, ¿no? Vos mencionabas Siria. Arabia Saudita es uno de los países más autoritarios históricamente, claro, del mundo, ¿no? Pero país petrolero también. Son socios, son los socios. Nadie dice nada de Arabia, claro, Saudita. Y no, porque son los socios de los Estados Unidos. Son los socios más poderosos junto con Israel del Medio Oriente, el Medio Oriente de los Estados Unidos. Entonces es lo que estamos diciendo. O decimos toda la verdad y nos sacamos la careta y hablamos francamente, o seguimos en esta mentira permanente de decir de que uno tiene la manija de los medios grandes, poderosos, y entonces escuchamos todo con cara de idiota a ver qué es lo que cómo nos mienten todos los días, ¿no? ¿Y qué visión tenés de lo de Venezuela, ¿no? De la situación de Venezuela, en perspectiva? Mirá, Luis, yo no quiero tomarte mucho tiempo con este tema de Venezuela porque requiere siempre, yo digo habitualmente que dejemos de leer las fotos, ¿no? Detrás de cada foto hay una película, entonces empecemos por ver la película. Y en el caso de Venezuela se da porque la mayoría de la gente opina y no sabe la historia de Venezuela, no sabe por qué llegó Chávez, no sabe por qué pasa lo que está pasando. Pero para hacértela muy corta, y vos lo dijiste, Venezuela es el país que tiene la reserva petrolera más grande del mundo, y a partir de que se descubrió el petróleo en Venezuela, lo cooptó Estados Unidos, lo tomó Estados Unidos, y le impuso una plantilla norteamericana. Venezuela es un país que creció con autopistas, autos, heladeras, televisores, todo norteamericano, no producía absolutamente nada. Pero no porque no supieran o no quisieran, sino porque así se le estableció desde los Estados Unidos. Ellos tomaban el petróleo y le vendían todo a Venezuela. Bueno, eso pasó en toda América Latina. Exactamente, exactamente. Claro, porque uno quiere, siempre se menciona y da cierta gracia en un punto, ¿no? Argentina muy distinta a Venezuela, pero en el fondo somos muy parecidos. Sí. Vendemos materias primas, claro, e importamos todos los bienes industrializados, claro, en general, digo, más allá de los matices, sí, institucionales, sí, productivos. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando apareció un gobierno que dijo, miren, se terminó esta historia, el petróleo, las ganancias son para los venezolanos, no para las empresas extranjeras, bueno, los Estados Unidos dijo, no. Le pasó a Castro, cuando Castro también dijo, no va más Estados Unidos, no somos más el prostíbulo de Estados Unidos dijo, no, y le metieron un bloqueo de 50 años, es decir, Estados Unidos, el gobierno, siempre separemos, ¿no? El pueblo norteamericano, sí, es una cosa, el gobierno es otra. Entonces no aceptan perder
estos países coloniales que ha tenido, donde le proveían de recursos. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo y necesita, en vez de 43,4, ¿qué es 43,4? Traer el petróleo de Medio Oriente le lleva 43 días y de Venezuela 4 días. Entonces es más negocio el petróleo venezolano, es más barato, más cerca. Y ahí apareció... Ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión. O sea, más allá de los aciertos y errores de una gestión de gobierno, en este caso de Maduro, lo cierto es que el trasfondo pasa por eso. Estados Unidos quiere ir por el petróleo de Venezuela como fue por el petróleo de Irak y no les tembló la mano cuando tuvieron que hacer un autoatentado y tirar 2 torres y que muriera 3.000 personas, no les tembló la mano. Tiraron 2 torres gemelas, murieron más de 3.000 personas y fueron por Irak. Y esto es lo mismo, no les importa, es decir, cuando hay un super objetivo para los intereses de ellos, no importa. Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial, el gobierno, el presidente sabía lo que iba a suceder en Hawái, en Pearl Harbor. Bueno, hay documentales de la National Geographic muy claros. Y así todo, ¿entendés? Entonces dentro de 50 años no van a decir, miren, sí, íbamos a ir, queríamos el petróleo. Bueno, hermano, pero en el medio dejaron un país en ruinas. Y se llevaron toda la plata. Entonces, esa es la pelea que pasa hoy, es lo que la gente tiene que saber. Y después, una cuestión mediática, los medios de comunicación. Lamentablemente, muchos son medios de desinformación masiva. Entonces, se especializan en manipular la realidad y hacerle creer a la gente cosas que no son ciertas. Cosas que no son ciertas, y eso pasa en Medio Oriente, pasa en Venezuela, pasa en la Argentina, también en la Argentina. ¿Te marcó, Jorge, tu trabajo a lo largo de tanto tiempo en la tierra y su gente en este sentido, en ver en carne propia la realidad? Sí, claro, es tremendo, ¿no? Nosotros, una de las cosas que cuando pongo el ejemplo de Vietnam, porque fue lo que más me marcó, cuando uno descubre en los lugares donde hemos estado la verdad, que la verdad es otra, y que lo que asumimos y estuvimos mamando fue mentiras, entonces te deja... Y además te explota la cabeza, te abre la cabeza y vos decís, bueno, yo ahora el mundo lo veo de otra forma, no me vengan más con cuentos, te da una capacidad de análisis distinto, te da una capacidad de visión diferente, y te revela. Es lo que me está pasando ahora a mí en este momento con Venezuela. Yo tengo un amor muy grande por Venezuela, mi esposa es periodista venezolana, tengo hijos venezolanos, viví años en Venezuela, trabajé, conozco la historia y la realidad, y entonces me revela ver cómo se miente, cómo se tergiversan las informaciones, y lo que va a pagar Venezuela por esta tragedia, ¿no? Porque puede terminar en una gran tragedia, lamentablemente entre venezolanos, ¿no? Matándose entre los venezolanos. La gente no sabe lo que fue el Caracazo. El Caracazo murieron casi 4.000 personas y fue la rebelión de un pueblo contra el Fondo Monetario Internacional. Y murieron 4.000 personas, pero no es joda, es mucha gente. Y eso es solamente porque el Fondo Monetario Internacional quiso imponer su política en Venezuela. Era la época de Carlos Andrés Pérez, claro, un gobierno corrupto. Pérez terminó preso. Neoliberal, ¿no? Por supuesto, neoliberales. Por supuesto. Después que venían de un arreglo, el arreglo de Punto Fijo, que habían acordado los dos partidos grandes, Acción Democrática y COPEI, habían acordado repartirse el poder. Pero terminaron con un 70% de venezolanos en la miseria, en la indigencia y en la pobreza, y por eso Chávez, por eso vino Chávez, por la pobreza, por la inaceptable situación de tener que responder al Fondo Monetario Internacional. Ahora, como te digo, Luis, en el medio queda la gente, quedan la vida, el dolor, el sufrimiento, los seres humanos, claro. Jorge, bueno, daría muchísimo, tendríamos que hablar un montón, ¿no? Me quedé con ganas de charlar del presente, de la tierra y su gente, porque seguís con la curiosidad y con las ganas de hacer periodismo. Y bueno, estás haciendo radio también en Radio Continental, de todo un poco, ¿no? Y Santa Fe te obliga a hacer de todo un poco, ¿no? Sobre todo cuando elegís ser un productor independiente. Eso es más difícil, bueno, vos lo sabrás igual que yo, es muy difícil ser independiente en una ciudad tan chiquita como Santa Fe,
tan limitada con los medios económicos, y caminar por la línea, por la cornisa en la que nosotros, como vos profesionalmente has caminado también, como yo, es difícil. Pero bueno, hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Sin duda, sin duda. Jorge, un gustazo. Muchas gracias. Seguimos en Punto de Partida.